Los vecinos que no dormían. Lo que estoy a punto de relatar parece salido de una pesadilla, pero juro que es la verdad. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño pueblo en las montañas, buscando paz y tranquilidad después de años de vivir en la bulliciosa ciudad. El lugar parecía perfecto, con su aire fresco, paisajes impresionantes y vecinos amables. Mi nueva casa era una acogedora cabaña de madera, rodeada de árboles y naturaleza. Al principio, todo fue perfecto. Me instalé rápidamente y comencé a disfrutar de mi nueva vida. Conocí a mis vecinos, una pareja mayor llamada Los Suárez, que vivían en la cabaña más cercana a la mía. Eran amables y serviciales, siempre dispuestos a ayudarme con cualquier cosa que necesitara. Sin embargo, pronto comencé a notar cosas extrañas. Los Suárez no parecían dormir nunca. Siempre que miraba hacia su casa, sin importar la hora, las luces estaban encendidas y veía sombras moviéndose en el interior. Pensé que quizás sufrían de insomnio, pero la inquietud creció en mi interior. Una noche, mientras trabajaba tarde en mi estudio, escuché ruidos extraños provenientes de su casa. Eran sonidos bajos y guturales, como gruñidos y murmullos. La curiosidad y el miedo me impulsaron a mirar por la ventana. Lo que vi me heló la sangre. A través de una rendija en las cortinas, vi a Los Suárez en el centro de su sala de estar. Pero no eran ellos, al menos no como los había visto antes. Sus cuerpos se habían transformado grotescamente, sus rostros distorsionados en muecas demoníacas, con ojos brillantes y dientes afilados. Estaban realizando algún tipo de ritual, rodeados de símbolos oscuros y velas negras. Retrocedí, aturdido y aterrorizado. Quise creer que era solo mi imaginación, que había trabajado demasiado y mi mente me jugaba una mala pasada. Pero cada noche, los ruidos y las luces continuaban, y mi miedo crecía. Intenté hablar con otros vecinos sobre lo que había visto, pero todos parecían evitar el tema. Sus miradas nerviosas y respuestas evasivas solo aumentaron mi sospecha de que algo muy oscuro estaba ocurriendo. Decidí que necesitaba pruebas. Una noche, armado con una cámara y toda la valentía que pude reunir, me acerqué sigilosamente a la casa de Los Suárez. Me escondí entre los arbustos y empecé a grabar. A través de la lente, los vi transformarse nuevamente, sus cuerpos retorciéndose y sus voces cambiando a gruñidos inhumanos. Mi cámara temblaba en mis manos, pero seguí grabando. Capturé cada detalle del horrible ritual. De repente, una sombra pasó por delante de la cámara y sentí una mano fría en mi hombro. Me giré bruscamente y vi a otro vecino, el señor Gómez, mirándome con una expresión aterradora. «Debes irte, ahora», susurró. «Antes de que te vean». Asentí rápidamente y salí corriendo de allí, mi corazón latiendo frenéticamente. Volví a mi cabaña y revisé la grabación. Las imágenes eran claras y perturbadoras. Tenía que hacer algo, pero ¿a quién podía acudir? Decidí contactar a un viejo amigo, Javier, que era periodista. Le envié el video y le conté todo lo que había visto. Al principio, no me creyó, pero las imágenes hablaron por sí mismas. Javier prometió venir al pueblo y ayudarme a desentrañar el misterio. Cuando Javier llegó, nos reunimos en secreto para planear nuestra siguiente movida. Decidimos que necesitábamos más pruebas y, esta vez, entraríamos en la casa de Los Suárez para investigar. Esperamos a que oscureciera. Equipados con linternas y grabadoras, nos dirigimos sigilosamente hacia la casa. Entrar fue sorprendentemente fácil, la puerta trasera no estaba cerrada con llave. La casa estaba silenciosa, pero el aire estaba cargado de una energía ominosa. Avanzamos lentamente, registrando todo. La sala de estar estaba llena de símbolos extraños y velas apagadas. En el centro, un círculo dibujado con lo que parecía sangre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De repente, escuchamos un ruido en el piso de arriba. Nos miramos, indecisos, pero Javier insistió en que debíamos seguir. Subimos las escaleras, cada crujido del suelo resonando en el silencio. Al llegar al último peldaño, vimos una puerta entreabierta. Nos acercamos y empujamos suavemente.
La escena que encontramos era aún más aterradora de lo que habíamos imaginado. Los Suárez estaban allí, en su forma demoníaca, rodeados de cuerpos. No eran solo sacrificios, eran vecinos que habían desaparecido sin dejar rastro. Estaban realizando otro ritual, y parecía que el sacrificio siguiente sería el señor Gómez, amordazado y atado en una esquina. Javier comenzó a grabar mientras yo buscaba una forma de liberar al señor Gómez. De repente, los Suárez se giraron hacia nosotros. Sus ojos brillaban con una luz malévola y sus bocas se abrieron en sonrisas retorcidas. «Bienvenidos», dijeron al unísono con voces guturales. Nos congelamos, el miedo apoderándose de nosotros. Pero Javier reaccionó rápido, lanzando un objeto pesado hacia una de las velas, apagándola. La distracción nos dio unos segundos preciosos. Corrí hacia el señor Gómez y corté sus ataduras mientras Javier mantenía su linterna apuntando a los Suárez, tratando de mantenerlos a raya. Logramos escapar por poco, arrastrando al señor Gómez con nosotros. Una vez fuera de la casa, corrimos sin mirar atrás, el corazón latiéndonos en la garganta. Nos refugiamos en mi cabaña, donde tratamos de procesar lo que acabábamos de vivir. El señor Gómez nos contó todo. Los Suárez no eran humanos, eran entidades demoníacas que habían adoptado formas humanas. Cada noche se transformaban para realizar sacrificios y mantener su poder. Los vecinos lo sabían, pero tenían demasiado miedo para actuar. Javier publicó la historia y la policía y las autoridades finalmente intervinieron. La casa de los Suárez fue sellada y ellos desaparecieron, pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La gente empezó a mudarse y el lugar se fue quedando desierto. Yo también me fui, incapaz de soportar los recuerdos y el miedo constante. Pero nunca olvidaré lo que vi y viví. Cada vez que cierro los ojos, veo esos rostros demoníacos y escucho los gritos de sus víctimas. Me llamo Alejandro Ramírez, y esta es mi historia. A veces, la oscuridad no se esconde en las sombras, sino detrás de las puertas de las casas de tus vecinos, disfrazada de normalidad. Los vecinos de la oscuridad. Lo que voy a relatar es una historia que desearía poder olvidar, pero que me ha perseguido desde el primer día. La gente dice que nunca conocemos realmente a nuestros vecinos, pero mi experiencia fue mucho más siniestra de lo que jamás imaginé. Todo comenzó cuando me mudé a una tranquila urbanización en las afueras de la ciudad. Después de años de ahorrar, finalmente podía permitirme una casa con un jardín donde mis hijos pudieran jugar. El vecindario parecía el lugar perfecto para comenzar una nueva vida. El primer día fue tranquilo, con el ajetreo normal de la mudanza. Mientras los niños exploraban la casa, yo supervisaba a los trabajadores que descargaban los muebles. Al caer la tarde, empecé a notar algo peculiar. Mis vecinos de la casa contigua, una pareja de mediana edad, parecían estar observándonos desde sus ventanas. Cada vez que miraba en su dirección, sus cortinas se cerraban rápidamente. No pensé mucho en ello al principio. Tal vez eran simplemente curiosos, como lo somos todos con los recién llegados. Decidí ser amable y fui a presentarme. Toqué el timbre y esperé, pero nadie respondió. Sin embargo, podía sentir que alguien me observaba desde detrás de la puerta. Decidí no insistir y regresé a mi casa. Esa noche, mientras deshacía las cajas en la cocina, escuché un sonido extraño proveniente del jardín trasero. Un cántico bajo y repetitivo se filtraba a través de las ventanas. Asomé la cabeza, pero no pude ver nada en la oscuridad. El sonido continuó durante unos minutos antes de desvanecerse. Me dije a mí misma que probablemente era mi imaginación o tal vez algún tipo de ritual extraño de la urbanización. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que salía al jardín, encontraba símbolos extraños dibujados en la tierra. Eran símbolos que no reconocía y aunque intentaba ignorarlos, su presencia me inquietaba. Empecé a sospechar que mis vecinos estaban involucrados, pero no tenía pruebas. Una noche, el sonido de cánticos volvió, más fuerte y claro que antes.
Decidí investigar. Sigilosamente, salí al jardín y seguí el sonido hasta la cerca que separaba nuestras casas. Desde allí, pude ver una luz tenue que provenía del sótano de sus vecinos. Me asomé por una rendija en la cerca y lo que vi me heló la sangre. Mis vecinos, junto con varias personas más, estaban reunidos alrededor de un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre. En el centro del círculo había una figura humana cubierta con una capa oscura. Los cánticos se intensificaron y, de repente, la figura en el centro levantó la cabeza, revelando unos ojos brillantes y una sonrisa malévola. Era como si estuvieran invocando algo. Aterricé de nuevo en mi jardín, temblando de miedo. Sabía que debía hacer algo, ¿pero qué? No podía llamar a la policía sin pruebas concretas. Decidí que al día siguiente trataría de recopilar más información. Esa noche, apenas dormí. Soñé con esos ojos brillantes y esa sonrisa maligna. Al día siguiente, traté de continuar con mi rutina normal, pero la tensión era palpable. Mientras sacaba la basura, vi a uno de mis vecinos, el hombre, en el jardín. Se giró y me miró directamente a los ojos. Su mirada era fría y penetrante. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Esa misma tarde, fui a la biblioteca local y comencé a investigar sobre símbolos satánicos y rituales de invocación. Encontré algunos que se parecían a los que había visto en el jardín de mis vecinos. Cuanto más leía, más claro me quedaba que estaban practicando algún tipo de adoración a Lucifer. Esa noche, la situación empeoró. Mientras cenábamos, los cánticos comenzaron de nuevo, pero esta vez acompañados de gritos y llantos. Decidí que ya era suficiente. Llamé a la policía y les conté todo lo que había visto y oído. Me dijeron que enviarían una patrulla para investigar. La policía llegó poco después y golpeó la puerta de mis vecinos. Los cánticos se detuvieron abruptamente. Los policías hablaron con ellos durante unos minutos antes de irse. Al regresar, me dijeron que no encontraron nada sospechoso y que mis vecinos afirmaron que solo estaban teniendo una reunión tranquila. Esa noche, mi casa fue atacada. Piedras y objetos contundentes golpeaban nuestras ventanas y los cánticos, ahora directamente dirigidos hacia nosotros, resonaban en cada rincón de mi mente. Mi esposo, los niños y yo nos atrincheramos en el sótano, asustados y sin saber qué hacer. Pasaron las horas y, finalmente, el ataque cesó. Al amanecer, emergimos de nuestro refugio, agotados y asustados. Nuestra casa estaba destrozada. Decidí que ya no podíamos quedarnos allí. Comencé a hacer planes para mudarnos de inmediato. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, algo terrible sucedió. Mis hijos desaparecieron. Salieron a jugar al jardín y, cuando fui a buscarlos, ya no estaban. Busqué frenéticamente por todas partes, llamando a su nombre, pero no obtuve respuesta. Desesperada, volví a llamar a la policía. Esta vez, tomaron mi llamada en serio y comenzaron una búsqueda exhaustiva. Durante días, peinaron la zona, pero no encontraron ningún rastro de ellos. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que enfrentarlos directamente. Esa noche, armada con una linterna y un cuchillo, me dirigí al sótano de mis vecinos. La puerta estaba entreabierta, como si me estuvieran esperando. Bajé las escaleras lentamente, con el corazón latiendo en mis oídos. La escena que encontré fue más aterradora de lo que podría haber imaginado. Mis vecinos estaban allí, junto con otros miembros de su secta, en pleno ritual. Mis hijos estaban en el centro del círculo, inconscientes pero vivos. Los cánticos eran ensordecedores, y la figura encapuchada que había visto antes se acercaba a ellos con un cuchillo ceremonial en la mano. Grité y corrí hacia mis hijos, dispuesta a luchar hasta el último aliento. Los sectarios intentaron detenerme, pero la adrenalina y el miedo me dieron una fuerza sobrehumana. Logré llegar a mis hijos y cortar sus ataduras. En ese momento, la figura encapuchada se dio la vuelta y me miró. Sus ojos brillaban con un fuego infernal y su sonrisa era la encarnación de la maldad. Sentí un frío helado en mi interior, pero no podía detenerme. Agarré a mis hijos y corrí hacia la salida. Los sectarios nos perseguían,
pero logramos salir del sótano y llegar a la calle. Grité pidiendo ayuda y varios vecinos, alertados por el ruido, salieron a ver qué ocurría. Los sectarios, al verse superados en número, retrocedieron y se dispersaron. La policía llegó poco después y arrestó a los líderes de la secta. Los demás lograron escapar. Mis hijos y yo fuimos llevados al hospital, donde nos trataron por heridas leves y shock. Afortunadamente, estaban físicamente bien, pero el trauma de esa noche nos dejó cicatrices profundas. Nos mudamos inmediatamente después de ser dados de alta, dejando atrás la casa y todos nuestros recuerdos en ese lugar. Desde entonces, hemos tratado de reconstruir nuestras vidas, pero el miedo y la paranoia nunca se han ido del todo. No sé qué fue de mis vecinos y de su secta. A veces me pregunto si siguen operando en las sombras, buscando nuevas víctimas. Pero lo que sí sé es que nunca podré olvidar lo que sucedió. Esa noche me mostró que el verdadero mal puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Mi nombre es Laura Díaz, y esta es mi historia. Que sirva como una advertencia para aquellos que piensan que están a salvo en sus tranquilos vecindarios. A veces, los horrores más grandes se esconden justo al lado. Mi vecino y sus demonios. Lo que estoy a punto de contar ocurrió hace unos años en el tranquilo vecindario donde solía vivir. Todo parecía normal en nuestra pequeña comunidad, donde las casas eran similares y los rostros familiares. Pero detrás de una de esas puertas se ocultaba una oscura y aterradora realidad. Mi vecino, al que todos conocíamos como el señor Pérez, era un hombre reservado. Vivía solo en la casa al final de la calle. Era educado y amable, pero siempre había algo en su mirada que me hacía sentir incómodo. Algunos decían que sufría de esquizofrenia, pero pocos sabían la magnitud de su enfermedad. Todo comenzó una noche fría de noviembre. Había terminado de cenar y me disponía a relajarme con una película cuando escuché un grito aterrador proveniente de la casa del señor Pérez. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero la curiosidad y la preocupación me impulsaron a salir y ver qué ocurría. La puerta de la casa del señor Pérez estaba entreabierta y la luz del interior proyectaba sombras extrañas en el jardín. Me acerqué lentamente y llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Decidí entrar, y lo que vi me dejó sin aliento. La sala estaba destrozada, con muebles volcados y papeles esparcidos por todas partes. En el centro de la habitación, el señor Pérez estaba arrodillado, murmurando incoherencias. Sus manos y ropa estaban manchadas de sangre. En ese momento, me di cuenta de que algo terrible había ocurrido. Retrocedí, mi corazón latiendo frenéticamente, y llamé a la policía. Mientras esperaba, escuché los murmullos del señor Pérez volverse más intensos. Hablaba de voces y demonios que lo obligaban a hacer cosas horribles. Decía que no tenía control sobre sus acciones, que las voces en su cabeza eran las que lo dominaban. Cuando llegó la policía, el señor Pérez fue detenido sin resistencia. La escena que encontraron en el sótano de su casa fue aún más espantosa. Había evidencias de torturas y rituales macabros. La sangre en sus manos no era suya, sino de varias víctimas que habían desaparecido en las últimas semanas. El vecindario quedó conmocionado. Nadie podía creer que el amable y reservado señor Pérez fuera capaz de cometer tales atrocidades. Durante los siguientes días, los medios de comunicación invadieron nuestro vecindario y la historia del asesino del vecindario se convirtió en noticia nacional. Pero para mí, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. No podía dejar de pensar en lo que había visto y escuchado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada desquiciada del señor Pérez y escuchaba sus murmullos sobre demonios y voces. Mis noches se llenaron de insomnio y pesadillas, y el miedo se apoderó de mi vida. Decidí investigar más sobre la esquizofrenia y los casos similares. Quería entender cómo alguien podía perder el control de esa manera. Leí sobre personas que, bajo la influencia de sus alucinaciones, habían cometido crímenes atroces. Pero ninguna de las historias se comparaba con lo que había presenciado.
Unos meses después, recibí una carta del señor Pérez desde el hospital psiquiátrico donde estaba internado. En ella, me pedía perdón por lo que había hecho y trataba de explicar lo que había sentido. Decía que las voces eran reales para él, que no podía diferenciarlas de la realidad. Contaba cómo, poco a poco, esas voces se habían vuelto más dominantes hasta el punto de controlarlo por completo. La carta me dejó con sentimientos encontrados. Parte de mí sentía compasión por un hombre que había perdido la batalla contra su propia mente. Pero otra parte estaba llena de horror y repulsión por los crímenes que había cometido. A medida que pasaba el tiempo, el miedo comenzó a disminuir, pero nunca desapareció por completo. El vecindario también intentó volver a la normalidad, pero las cicatrices eran profundas. La casa del señor Pérez quedó abandonada, un recordatorio constante de los horrores que ocurrieron allí. Un año después, una familia nueva se mudó a la casa. Eran amables y parecían ajenos a la oscura historia del lugar. Sin embargo, una noche, escuché un ruido proveniente de la casa. Me acerqué para ver si necesitaban ayuda, pero todo estaba en silencio. Decidí no intervenir, recordando lo que había pasado la última vez. Con el tiempo, me di cuenta de que no podía seguir viviendo allí. Cada esquina del vecindario me recordaba al señor Pérez y los horrores que había cometido. Decidí mudarme a otra ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos. Pero incluso en mi nueva casa, los fantasmas del pasado me siguieron. A veces, en la quietud de la noche, escucho murmullos y susurros y me despierto sudando, con el corazón latiendo rápidamente. No puedo evitar preguntarme si realmente eran solo alucinaciones del señor Pérez o si había algo más oscuro y maligno que lo había poseído. La esquizofrenia es una enfermedad devastadora, pero lo que viví me hizo cuestionar la delgada línea entre la enfermedad mental y lo sobrenatural. Nunca olvidaré al señor Pérez y los horrores que descubrí en su casa. Y aunque trato de seguir adelante, sé que algunas cicatrices nunca sanan por completo. Me llamo Samuel Rodríguez, y esta es mi historia. Vivimos en un mundo lleno de sombras, donde a veces lo más aterrador no es lo que podemos ver, sino lo que se esconde dentro de la mente humana. Y aunque intentemos olvidar, algunos horrores simplemente se aferran a nuestra alma, recordándonos que la verdadera oscuridad puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Los vecinos caníbales. Me llamo Manuel Fernández y lo que estoy a punto de relatar es una historia que me ha dejado marcado para siempre. A veces pienso que no fue real, que solo fue una pesadilla horrible de la que desperté. Pero las cicatrices, tanto físicas como mentales, me recuerdan cada día que todo esto realmente sucedió. Todo comenzó cuando me mudé a una nueva casa en las afueras de la ciudad. Era un barrio tranquilo, perfecto para alejarme del bullicio y el estrés del centro. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, con los vecinos saludándome amablemente y yo instalándome en mi nueva vida. La casa a la derecha de la mía estaba habitada por una pareja de mediana edad, los Gómez. Siempre parecían tan normales, quizás un poco reservados, pero amables en sus saludos. Jamás hubiera sospechado nada fuera de lo común. Un día, mientras desempacaba cajas en el garaje, noté un olor peculiar que provenía de su casa. Era un aroma fuerte y desagradable, como si algo se estuviera pudriendo. No le di mucha importancia al principio, pero cada día el olor parecía intensificarse. Decidí que debía hacer algo al respecto. Una tarde, me armé de valor y me acerqué a la casa de los Gómez. Toqué el timbre y esperé. Al cabo de unos minutos, la señora Gómez abrió la puerta. La saludé y mencioné el olor que emanaba de su casa, sugiriendo que podría ser algún problema con las tuberías o algo similar. Ella sonrió amablemente y me aseguró que todo estaba bajo control, que solo era un pequeño problema con la despensa y que ya lo estaban solucionando. Su respuesta me pareció razonable en ese momento, pero el olor persistía. Cada día que pasaba, me volvía más inquietante. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos extraños provenientes de su casa. Parecían susurros y golpes sordos.
Traté de ignorarlos, pensando que tal vez solo eran ruidos normales de una casa vieja. Sin embargo, mi curiosidad y preocupación fueron creciendo. Decidí vigilar más de cerca a los Gómez. Observé que rara vez salían durante el día, pero por la noche, a menudo los veía cargar cajas pesadas en su coche y conducir hacia la montaña cercana. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas de nada. Una noche, no pude contener más mi curiosidad y decidí seguirlos. Me aseguré de mantener una distancia segura mientras los veía conducir hasta una cabaña en el bosque. Aparqué mi coche lejos y me acerqué sigilosamente. Los vi descargar las cajas y entrar en la cabaña. Desde una ventana, pude ver algo que me heló la sangre. En el interior, había personas atadas y amordazadas. El horror me invadió y retrocedí, tropezando con una rama y haciendo un ruido que los alertó. El señor Gómez salió rápidamente, mirando alrededor. Me escondí detrás de un árbol, mi corazón latiendo frenéticamente. Después de unos minutos que parecieron horas, volvió a entrar. Regresé a mi casa lo más rápido que pude, mi mente tratando de asimilar lo que había visto. No pude dormir esa noche. A la mañana siguiente, fui directamente a la policía y les conté todo lo que había presenciado. Los oficiales me escucharon atentamente y prometieron investigar. Esa misma tarde, la policía llegó a la cabaña en el bosque y encontraron las evidencias que necesitaban. Los Gómez fueron arrestados y se reveló la verdad espantosa. Durante años, habían estado secuestrando a personas y llevándolas a la cabaña, donde las mantenían cautivas para luego consumirlas. El juicio fue un espectáculo mediático. Descubrí que había más víctimas de las que podía haber imaginado. La cabaña estaba llena de pruebas de sus crímenes atroces, restos humanos, herramientas de tortura y diarios detallando sus horrendas prácticas. Los Gómez no mostraron ningún remordimiento durante el juicio. El señor Gómez incluso sonrió mientras se leían los cargos. Fueron condenados a cadena perpetua, pero eso no trajo paz a las familias de las víctimas ni a mí. Traté de seguir adelante, pero cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros y escuchaba los gritos de sus víctimas. Me mudé nuevamente, intentando dejar atrás esa casa y esos recuerdos, pero el miedo y el horror siempre me seguían. Mi nombre es Manuel Fernández, y esta es mi historia. Que sirva como advertencia, a veces, los verdaderos monstruos no son los de nuestras pesadillas, sino los que viven al lado, escondiéndose detrás de sonrisas amables y fachadas de normalidad. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.